Muy buenos días. Les pedimos tomar sus asientos para iniciar nuestro evento. Buenos días a todos. Les agradecemos de parte de Coparmex por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos al presidente de Coparmex Nacional, licenciado Gustavo de Hoyos Walter, a los expresidentes de Coparmex Nacional que nos acompañarán como panelistas y a quienes me voy a permitir presentar. José Luis Barraza González. Alberto Fernández Garza. Antonio Sánchez Díaz de Rivera. José Luis Cuandró García. Héctor Lario Santillán. Gerardo Aranda Orozco. Jorge Espina Reyes. Y Alberto Espinosa de Sigó. De igual forma, agradecemos al licenciado Federico Pozas García, presidente de Coparmex, así como los presidentes de centros empresariales de otros estados de la República, a los expresidentes de Coparmex Nuevo León, consejeros, presidentes y directores de otros organismos empresariales afiliados, amigos todos. Para agilizar la dinámica de este evento, me voy a permitir explicar cómo se llevará a cabo. Iniciaremos con un breve mensaje del presidente de Coparmex Nuevo León, seguido por un mensaje del presidente de Coparmex Nacional. Acto seguido procederemos a una ronda de preguntas y respuestas de cada uno de los panelistas para concluir con un diálogo abierto con el público y una ronda de cierre. Cedo ahora la palabra al licenciado Federico Pozas García, presidente de Coparmex Nuevo León, para que nos dirija unas palabras. Ya. Quiero nuevamente agradecer la presencia de nuestros expresidentes de Coparmex Nacionales primero, de nuestro presidente de Coparmex Nacional y asimismo a nuestros expresidentes de Coparmex Nuevo León que fuera de las comidas que tenemos de vez en cuando es un grupo nutrido de expresidentes. Gracias por venir. A la Comisión Ejecutiva también, consejeros nacionales y miembros del Consejo de Coparmex Nuevo León. También estamos contentos de que vengan presidentes y colaboradores de otros centros, un grupo de jóvenes de nuestra comisión de jóvenes del Centro Empresarial de Nuevo León y unos egresados del IPADE que también andan inquietos por hacer un cambio en México. También a las comisiones de Coparmex Nuevo León. También, por último, a nuestros socios y a todos los que colaboraron en la organización de este evento. Quiero empezar este breve mensaje con la siguiente pregunta. ¿Por qué se fundó la Coparmex? ¿Cuál fue la chispa que provocó la fundación de la Coparmex? El nacimiento de la Coparmex surge tras la propuesta de formar un organismo de empresarios que no pudiera ser cooptado por la clase política y antiempresarial. Para tal efecto, nuestros fundadores encontraron en la figura sindical la forma jurídica que permitiera libertad y autonomía. Este ha sido el mecanismo de defensa más importante de la independencia de los patrones para poder perseguir sus legítimos intereses y consolidar una buena relación entre ellos y con sus trabajadores. Entre los argumentos que gravitaron en la consideración de la propuesta en 1929, hace 90 años, año de la fundación, destacaban la conflictividad entre el capital y el trabajo que se vivía en la post-revolución, la influencia de partidos e ideas socialistas y comunistas en el movimiento obrero
y la dinámica del propio movimiento sindical. La razón de la existencia de la Coparmex sigue siendo vigente hasta el día de hoy y ante la nueva realidad política, económica y laboral, vuelve a cobrar una mayor relevancia, tal vez tan trascendente o más que en su fundación. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? En mi opinión, y en primer lugar, nos toca a nosotros, en el presente, enfrentar y solucionar cualquier amenaza que afecte al empresariado, sembrando cada uno de nosotros en nuestras acciones los principios, valores y convicciones que nos dieron el origen, el origen empresarial en Nuevo León y en México. Lo que nos mueve es el bien común, la coherencia, hacer el bien por nuestro país con serenidad y con firmeza. El escuchar las experiencias de quienes dirigieron la Coparmex Nacional nos enriquecerá y guiará para nosotros mismos seguir su testimonio en donde nos toque trabajar por el bien de México. Recuerdo que en una plática que tuvimos algunos de los expresidentes aquí, Alberto Fernández, César Montemayor y yo, escuchamos en una plática a don Jorge Chapa, presidente de Canaco. Creo que en esa plática nos sembró la inquietud por hacer algo por nuestro país y cada uno de los tres empezamos a involucrarnos en diferentes organismos para hacer algo por nuestro país. Somos los tres últimos presidentes de la Coparmex Nuevo León. Creo que el escuchar aquí a los presidentes nacionales, expresidentes nacionales, con que dejen sembrado alguna semilla en alguno de ustedes que puedan hacer algo por el país, va a ser muy fructífero. Muchas gracias. Muy buenos días, empresarias, empresarios, amigos todos que nos acompañan. En primer término, agradecerles su anfitrionía, a Federico, a todo tu consejo, gracias por recibirnos. Compartirles en primer término que estamos ya en la cuarta jornada de esta gira Construyendo México, la aportación de Coparmex, en la cual a lo largo de 5 días, los 5 de esta semana, vamos a estar presentes en 12 regiones geográficas del país. Hemos pasado ya por Querétaro, por León, por Guadalajara, por Mazatlán, por Hermosillo, por Mexicali y por Chihuahua. Y hoy iniciamos aquí con ustedes en Nuevo León, estaremos en Puebla y en Veracruz durante el día para terminar mañana justamente en Mérida y en Cancún. A lo largo de esta gira nos hemos planteado como desafío el hacer una reflexión profunda sobre cuáles han sido las principales batallas, cuáles han sido las aportaciones, el papel que ha tenido la Coparmex ahora que estamos cumpliendo 90 años de construir México. Y ciertamente también queremos que en estos ejercicios, y así se ha realizado en las distintas ciudades donde hemos estado, una reflexión de futuro, es decir, más allá de lo mucho que se ha construido ante la actual coyuntura, cuál es el papel que nos corresponde como sindicato patronal, como la confederación de los sindicatos patronales en nuestro país. Déjenme simplemente, antes de pasar el uso de la voz a mis colegas, hacer con ustedes un poco una reflexión a vuelo de pájaro. Ya lo decía Federico en su intervención, en 1929 nace la Coparmex con el propósito explícito de unir, de representar y de defender los intereses legítimos del sector privado, los patrones, y desde luego siempre teniendo por delante como guía la construcción de una economía de mercado con responsabilidad social. Siendo muy sintéticos, esto es lo que anima, lo que motiva en los primeros años el quehacer de nuestra confederación. Y evidentemente, en la medida que pasó el tiempo y leyendo el contexto que teníamos en el país en esos años, un país de libertades limitadas, un país con una economía que se pretendía fuera incluso centralmente planificada, como se estilaba por aquellos años donde se hablaba de la rectoría económica del Estado, si acaso de la economía mixta, y donde el país era esencialmente cerrado al exterior. Ahí estuvo el papel de la Coparmex tratando de transformar el país en un México moderno.
Y justamente en esta larga transición que tiene, digamos, sus momentos de máxima agudeza en el periodo del 70, 76, 76, 82, ahí es donde inicia el liderazgo de Coco Cuandró. Y lo que haremos a partir de este momento es hacer una reflexión de cuál ha sido el papel de la Coparmex una vez que empezaron a darse por terminados estas visiones que satanizaban la actividad empresarial, que veían un México más parecido a Rusia que a una democracia occidental, y ahí justamente se inscriben estas luchas. Entonces les invito a que hagamos esta primera reflexión. Agradezco desde luego la presencia de todos los voluntarios que participan en la Oficina Nacional, de Poncho Garza, de Emilio Azam como vicepresidentes nacionales, de César Montemayor, que es nuestro consejero delegado de Asuntos Internacionales, desde luego Poncho García, que participa en la Comisión Ejecutiva, Nacho, que nos ayuda en la parte de tesorería, Juan Pablo y Julio, que también participan en la Comisión Ejecutiva. Espero no omitir a nadie, pues muy agradecidos de veras con su participación, y desde luego nuestros presidentes de Matamoros y Matehuala que están aquí presentes. Bueno, sin más trámite, perdón si alguien aquí por ceguera no lo mencioné, le paso el uso de la voz a Coco. La idea es que en 2 o 3 minutos en esta fase inicial nos dé una reflexión de las circunstancias y del tiempo que les tocó enfrentar. Adelante, Coco. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días a todos. Gracias, Gustavo, por esta oportunidad. Pues yo creo que yo me saqué la rifa del tigre, porque me tocaron los últimos 2 años de Echevarría y los últimos 2 años de López Portillo. Fueron los más agitados. ¿Qué fue lo que hicimos? En primer lugar, Coparmex era, como es hoy, con todo respeto a todo el mundo, la gran voz presente en los aconteceres de la nación. Y pues así, igual criticábamos que construíamos, pero éramos nosotros los que llevábamos la voz cantante. En segundo lugar, nos dimos cuenta que no era posible cambiar las directrices del poder si no lográbamos conjuntar a la voluntad de la sociedad. A la voluntad de la sociedad. Nos parecía que una organización fuerte como nosotros sí podíamos mover conciencias, pero faltaba el conglomerado de la sociedad para que el poder entendiera que no estaban solos. Entonces, ¿qué hicimos en el 76 con nuestro amigo Echevarría? Bueno, pues después de vivir los 2 años y de predicar nuestra filosofía, decidimos que deberíamos hacer algo distinto. Y entonces citamos a 100 empresarios de todo el país, nos convocamos en el Ambassador y de ahí nos fuimos secretamente y discretamente a Chipinque, y fue donde formamos los Encapuchados de Chipinque, que me tocó a mí encabezar. ¿Qué hacían los Encapuchados de Chipinque? Lo que quisieran. Éramos 5 encapuchados, jefes, por 5 zonas distintas, y nos juntábamos una vez cada 15 días para ver en qué acción habíamos tomado con éxito, que había movido a la población. Y había múltiples ejemplos. De vez en cuando citaban en un teatro a la gente de la población, a los diputados federales en sillas acá, que nunca iban, les ponían sus nombres, estaban vacías las sillas, y cuestionábamos a cada uno de ellos. Y se armó un verdadero borlote. O sea, efectivamente, Echevarría fue el que nos puso encapuchados de Chipinque. No éramos encapuchados, andábamos con la cara de frente, pero sí levantamos a la sociedad, sembramos entre la sociedad conciencia de lo que estaba pasando. Imprimimos unos 3 o 5 millones de volantes, que hoy las redes sociales los suplen muy bien, para que la gente se diera cuenta de los daños que podía causar en las políticas públicas. ¿Qué hicimos con López Portillo? Pues de frente también. Cuando el 30, 20 y 10 famoso, que ustedes los jóvenes no recuerdan, era un aumento salarial loco, porque él estaba loco, y sembramos conciencia de que esto nos iba a condenar a 20 o 30 años de inflaciones desbocadas. Y así se lo dijimos a él, Maquillo y yo, fuimos a hablar con él, está usted equivocado,
va a condenarnos al país a una inflación desbocada, como sucedió y como perdió toda la gente. Lo que pasa es que esto sucedió hace 45, 50 años. Entonces, la juventud de hoy, menor de 50 años, porque yo ya soy de otra edad, menor de 50 años, la juventud de hoy no tiene idea lo que pasó. No se acuerda que su papá perdió la casa, el trabajo, el carro y que sufrieron penurias. Esa es la juventud que está votando y la que va a votar. Esa es la que necesitamos llegarle. Entonces, con López Portillo, ¿qué hicimos? Formamos un curso en Coparmex, un curso de liderazgo por todo el país, giras como las que tiene ahora Gustavo, pero duraban 9 semanas de 8 horas. Y yo escogí como castigo a los empresarios 4 horas el viernes y 4 horas el sábado, que eran sagradas para todo el mundo. Pues no le hace. Y formamos líderes. Eran 9 pláticas distintas en 9 semanas distintas. Y de ahí salieron presidentes de Cruz Roja, presidentes del Club de Leones, presidentes de no sé qué, políticos, alcaldes, bueno, Fox fue uno de estos formados ahí, Medina Plasencia, en fin, allá en Baja California, Rufo, todos estos nacieron de los cursos de liderazgo, porque les pusimos crudamente en la mesa la responsabilidad que tienen cada uno de ustedes de interactuar con la sociedad, de moverla y formarla. Hasta ahí llego con mi historia porque ya me dijeron que ya. Muchas gracias, Coco. Qué gran historia y qué grato recordar los orígenes, el ADN de nuestra confederación. No están aquí con nosotros Jorge Osejo ni Alfredo Sandoval, que por su edad no pueden viajar, pero al rato estarán en el evento en Puebla. Pero entre ellos y Jean María Basagoiti sucedió después, en 1991, Héctor Larios Santillán en la gestión al frente de la confederación, originario de Ciudad de México. Héctor, platícanos de tu circunstancia. Buenos días a todos. Realmente me da muchísimo gusto estar aquí, en donde no cabe duda y hay que mencionarlo. Son 90 años y 90 años se dice muy fácil, pero tiene toda una historia como la que nos acaba de platicar Coco, en donde a un servidor, junto con todo el equipo de Coparmex, nos tocó vivir el segundo tercio del presidente Salinas, en donde estábamos también en una situación similar a la que tenemos ahora, de una desaceleración económica, y por supuesto veníamos ya viviendo, tratando de tener una apertura internacional. Nos tocó negociar lo que es el Tratado de Libre Comercio, en donde más de 800 empresarios de todas las ramas estuvieron y estuvimos participando para tratar de lograr una entrada al Tratado de Libre Comercio y un tratado de libre comercio equitativo en función a la apertura gradual que se necesitaba dar en cada una de las ramas. Y así fue como vivimos todo este tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Quiero decirles que también nos tocó luchar en contra del 2% sobre activos, que recuerdan ustedes, en donde este 2% de activos sobre activos, lo que le quitaba a la empresa era una enorme liquidez en función a que se retenían estos impuestos y lamentablemente se perdía capital de trabajo. Uno más de los eventos que nos tocó vivir es algo que parece mentira, pero está la película de nuevo, o más bien no se ha quitado, que es el tema de la desregulación económica. No podemos vivir las empresas en un yugo en donde tenemos una regulación de estados, municipios y federación, en donde lamentablemente en muchos de los casos no existe la posibilidad de poder tener la fluidez y la dedicación que deben tener las empresas para poder hacer mejor su labor. También, como lo decía Coco, tuvimos la posibilidad a través del Instituto de Proposiciones Estratégicas, que también creo que nos está faltando ahora, es donde podemos adelantarnos a todo aquello que pueda venir en función a los cambios que necesita el país. En una palabra, ser proactivos. Y para eso pudimos cambiar artículos como el 3º constitucional, el 27 constitucional con el ejido,
el 105 en función al aspecto fiscal y el 130 en las relaciones con Iglesia-Estado. De verdad, nos tocó vivir todo esto, pero siempre ha sido la consolidación y la cooperación de todos nosotros, en donde algo de lo que no podemos perder es la gran participación que necesitamos en estos momentos tan difíciles que tiene México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Héctor. También dar la bienvenida a dos miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional que no mencioné hace un momento, Alfonso González Migoya y Juan Pablo García. Gracias por estar acá. Cedo el uso de la voz ahora a Gerardo Aranda, guanajuatense, sonorense. ¿Dónde anda Gerardo? Acá. Que fue presidente nacional entre 1997 y 1999. Adelante, Gerardo. Muchas gracias. Pues un gran gusto estar aquí en Monterrey, en un foro de cuáles han sido las aportaciones de Coparmex a México. Yo quisiera resaltar la aportación de Monterrey a Coparmex, porque de no haber sido por Monterrey, don Luis Quesada, no estaría la Coparmex. Entonces yo creo que hay que ir a las causas, y esa definición que han tenido desde esa época ha sido muy importante para la construcción del país. Quisiera referirme, entre las muchas cosas que sucedieron en esta época, a una, pudiéramos decir, externa a la Coparmex del entorno, que fue la discusión muy fuerte para restablecer el sistema de pagos en México después de la crisis del 94-95, con la creación del IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. De esa época para acá no hemos tenido sobresaltos en parte del sistema de pagos en el país, y en un país que se convulsiona cada rato, que se mueve, etcétera. Esta ha sido una de las instituciones que le han dado solidez a nuestro sistema bancario. Hacia adentro me tocó continuar la labor de mi antecesor, Carlos Abascal, en la nueva cultura laboral. El intentar, mediante el diálogo con las diferentes fuerzas sindicales, las diferentes centrales, establecer que había mecanismos para poder abandonar el espíritu de confrontación entre capital y trabajo, entre empresarios y obreros, por el espíritu que siempre ha inspirado a la Coparmex, que es la armonización de los factores de la producción. Avanzamos bastante. De esa época fueron pues las revisiones y nuevas contrataciones colectivas que permitieron a este país entrar en mejores ambientes de productividad y competitividad, donde las empresas de aquí de Monterrey pues nos pusieron la muestra de que sí se podía en determinado momento entrar a las negociaciones colectivas con este criterio de armonización en lugar de confrontación. De esa época para acá, pues nos hemos olvidado de las grandes huelgas que en el país sucedían, y yo creo que tenemos hasta el día de hoy una paz laboral que es totalmente potenciable y rescatable. Muchísimas gracias. Aquí me brinqué una página y esa página me costó 6 años, así es que les pido, regresemos un poco al pasado. En 1993 a 1995, Toño Sánchez Díaz de Rivera, poblano, encabezó a nuestra confederación. Adelante, Toño. Gracias, Gustavo. Gustavo fue inconsciente porque sabe que difícilmente voy a respetar exactamente el tiempo, porque me da mucho gusto estar aquí en Monterrey y me siento en casa. Yo no sé cómo me sientan ustedes y mejor no me atrevo a preguntar, aunque Julio me dice que sí soy bienvenido. Y me siento en casa porque aquí estudié en el TEC y en la Autónoma. Me siento en casa porque aquí trabajé. Carlos, me da mucho gusto verte ahí en el Grupo Ramírez. Me siento en casa porque recuerdo y se me agolpan emociones y recuerdos cuando iba a desayunar con don Ricardo Margain Sosaya, yo siendo un escuincle estudiante y él un señorón acá a Lancira, y ahí me fui formando precisamente en estas luchas y en estas batallas. A mí me tocaron dos Méxicos, el final de Salinas,
que decíamos que ya habíamos llegado al primer mundo, que todavía todo estaba resuelto, que era una maravilla y demás. Coparmex no se lo creyó todo, aunque reconocimos los avances que había habido. Ya no era la lucha anti libre empresa, ya no eran los momentos que alguien que tenemos que recordar, a don Andrés Balcer Lozada, que un señorón que lo acusaron de traidor a la patria, si ustedes recuerdan. Pero ciertamente no estábamos en el primer mundo y teníamos que hilar más fino y empezamos a hablar del costo país. Dijimos, bueno, sí es cierto, ya vamos mejor, sin duda alguna, venía el Tratado de Libre Comercio, pero todavía el costo país es alto, seguridad pública, seguridad jurídica, desgraciadamente ahorita vuelve esa situación, en ese momento tasas de interés altas, y entonces ese era el diálogo con Salinas. Pero luego viene el 94, donde los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, de Ruiz Massieu, del canal Posadas, de una caída del Producto Interno Bruto del 7%. Entonces vivimos una época ciertamente difícil también. Pero aquí la reflexión que me parece que tenemos que hacer es que el México ha avanzado, pero ha tenido problemas y ha tenido crisis muy fuertes, y Coparmex ha salido adelante. Coparmex está entrenada y estamos todos los que están acá entrenados para solventar. Hoy estamos enfrentando otra situación. Yo pienso que hay un proceso de deconstrucción del país y que Coparmex tiene que salir adelante. Yo no quisiera que el próximo foro que tengamos acá, en lugar de hablar de construcción de México, que es lo que queremos y hemos seguido haciendo y hemos tenido una serie de propuestas que se han ido realizando, hablemos de la reconstrucción del país. Creo que estamos a tiempo, como siempre lo ha hecho Coparmex, de salir adelante. Ahí me tocó no firmar el pacto y me acuerdo que Andrés Marcelo me dijo cuando inició mi periodo, Toño, hay que atreverse. Y al final, que no firmamos el pacto, como después, muchos años después, por congruencia, Gustavo tampoco lo hizo, no lo firmamos no por capricho, no porque se nos dio la gana, sino por congruencia, porque no era lo adecuado para México en un momento dado ciertos puntos de ese pacto, y me acuerdo, se me queda claro, por eso digo que me vienen los flashbacks, los recuerdos, Andrés con la servilleta, así como muchos, diciendo, Toño, te atreviste, y eso pues me emociona, me da mucho gusto y creo que es un momento de volver a salir a enfrentar los problemas de México, porque queremos un México que nos merecemos, un México próspero, un México como la Coparmex siempre lo ha vislumbrado. Muchas gracias. Gracias, Toño. Entre 1999 y 2001 encabezó la Coparmex Alberto Fernández Garza, pues no requiere en ningún lado, pero aquí menos. Alberto. Muchas gracias, buenos días. Me da gusto estar de vuelta en mi tierra porque como me traen, pues. A mí me tocó un periodo al final de la presidencia de Zedillo, y nótese cómo tenemos que hacer mención de los presidentes de México para hablar de las épocas, como que los personajes esos son demasiado importantes en la vida política y social de nuestra patria, ¿no? Bueno, me tocó el final de Zedillo, la economía crecía bien, la crecía al 7%, no había problemas económicos. Zedillo yo creo que sigue siendo un tipo que cree en la democracia y en la economía de mercado. No había nada que discutir con él. La Coparmex nace para defendernos y pues contra Zedillo no había mucho que defenderse. Lo que estaba hirviendo en esa época de mi presidencia era la transición política, económica, social. Había habido un avance increíble y como que estábamos llegando a la cúspide, y eso tenía que ver con las elecciones que finalmente entró Vicente Fox. Entonces me tocó el periodo donde se discutía si fuera electo Fox, qué pasaría y si iba a derrumbar el país porque era un inepto para manejarlo. Y bueno, pues los actores que estaban en contra de esa transición pacífica y el avance de México, pues estaban muy activos. Se desató la huelga de la UNAM, con el único propósito de desestabilizar ese avance. Pasaron meses con la universidad en huelga y pues los medios me preguntaban, oiga, ¿y qué piensa usted de eso?
y pues yo creo que esperaban alguna declaración incendiaria, que los cuelguen, que los maten o algo, ¿no? Y lo que se me ocurrió decir, bueno, pues que cierren la UNAM, si ya la tienen cerrada, ¿para qué siguen batallando? Y eso armó un cuento bastante horrible, porque es lo último que esperaban los tipos que estaban ahí metidos. Había que usar la burla para poner en evidencia que lo que estaba pasando era una burla. O sea, no era una huelga en serio, era una huelga que estaba diseñada para estorbar la transición. ¿Cuáles eran los puntos serios de la huelga? Pues que no se evaluaran los alumnos. Entonces a mí se me ocurrió aclarar a los medios que me gustaba la idea porque iba a inscribir a mi perro en la UNAM para que le dieran título de licenciado. Entonces fueron épocas divertidas y son las que me tocaron vivir a mí. Muchas gracias. Jorge Espina Reyes, poblano, entre 2001 y 2003 estuvo al frente de la Confederación. Jorge, por favor, compártenos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por estar por acá compartiendo con nosotros. Yo les he venido diciendo a mis compañeros expresidentes que me admiro de todo lo que hicieron. En mi periodo casi no hicimos nada. A mí me tocó los primeros años del presidente Fox, así que el empresariado estaba de plácemes, teníamos un empresario de presidente de la República, era el momento de las ansiadas reformas estructurales y todo lo que hicimos en la Coparmex fue todo un plan de cabildeo para que esas reformas, decíamos, se tenían que aprobar inmediatamente. Así que todo el trabajo que hicimos fue de Los Pinos al Congreso y del Congreso a Los Pinos, un plan de cabildeo para que todos los partidos le entraran a la reforma fiscal, a la reforma energética, a la reforma laboral, a la reforma educativa, en fin, dijimos es el momento de poner a México al corriente. Pero pasaban los meses y se acercaba el año y no pasaba nada. Entonces, en Coparmex decidimos que había que hacer algo para ir presionando y empezamos a evaluar a los señores diputados por la falta de acción en el cambio de las leyes que el país requería. Pues bueno, hasta llegar al Congreso. Fuimos e hicimos un plantón en el Congreso. Les prometo que no interrumpimos el tráfico. No, ni siquiera un transeúnte, porque escogimos un rinconcito ahí donde no molestáramos a nadie, pusimos una mesita y leímos la calificación a los diputados y las exigencias para que realizaran los cambios estructurales. Oíamos cómo cerraban las puertas del Congreso con gran alarma. Hace unas semanas antes o un mes antes había entrado, por cierto, ahora Ramírez Cuellar, el que lleva la cuestión del presupuesto en el Congreso, había entrado a caballo con sus huestes, rompiendo vidrios, etcétera. No tuvo mayor problema el que ellos entraran al Congreso de esa manera, pero el que un grupo de empresarios haya llegado a entregarle un pliego a los congresistas alarmó al sistema. Ese día nos llamaron a la Coparmex, el secretario de Gobernación, el licenciado Krill, el líder del Congreso, el licenciado Calderón. A la primera oportunidad que vine me reclamó el presidente Fox. En fin, estaban alarmados porque ¿qué era eso de que un grupo de empresarios fuera a decirle al Congreso que se apurara con esto? Bueno, la realidad la sabemos todos. Fuimos en ese sentido la Coparmex incomprendida, incluso por los otros organismos empresariales que creían que era necesario llevar las cosas más despacio. Nosotros creíamos que el bono democrático, la legitimidad que tenía Fox, le alcanzaba para hacer los cambios. No se hicieron y tuvieron que pasar 12 años hasta que entró el presidente Peña. Pero quien nos dijo exactamente por qué no venían los cambios fue el licenciado Manuel Bartlett, que lo conocíamos muy bien como exgobernador de Puebla. Y nos dijo, jamás les vamos a dar
esos cambios que ustedes quieren, esas reformas. Porque si se los damos, se quedan el PAN en el poder por los próximos 100 años. Pues esa fue algunas de mis experiencias ahí en Coparmex. Muchas gracias. José Luis El Chacho Barraza, mejor conocido, fue presidente nacional entre 2003 y 2004. Chacho, platícanos de tu experiencia. Cómo no, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues muy contento de estar aquí en Monterrey por varias razones. Aquí viven todos mis nietos, aquí estudié y aquí tengo muy queridos amigos. A mí me tocó también una época en que estaba todavía durante su gestión el presidente Fox, o sea, relativamente tranquila. Sin embargo, bueno, pues siempre abocados en los temas que nos competen, como es el tema laboral, el tema educativo. En ese tiempo, el secretario del Trabajo era Carlos Abascal, expresidente nacional también de Coparmex, y pues había un gran entendimiento, siempre respetando las posiciones del sector oficial con las del sector privado. Y siempre estuvimos trabajando a favor de mejorar las condiciones laborales. Algunas ocasiones pues sí nos dábamos un que otro jaloneo porque ellos tenían otros intereses también de carácter público y nosotros los nuestros. En ese tiempo, considerando que todos los impuestos que se generan en el país los genera la empresa, concebida como el conjunto de colaboradores, de directivos y de capital, de accionistas. Entonces fuimos empezando a armar una convención nacional de contribuyentes para poder exigir el mejor uso de nuestros impuestos, el uso más eficaz, y empezamos a desarrollar reuniones en diferentes puntos del país que fueron teniendo mucho atractivo y mucho impulso por toda la sociedad, todos los empresarios, y finalmente pues eso terminó como resultado de ello con la creación de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON, que aún está vigente y que nació como un resultado de todo este esfuerzo que hicimos, que lo acabo de consolidar, y tengo que hacer esa aclaración. Nuestro buen amigo Alberto Núñez Esteva, que no pudo estar aquí, colega nuestro, expresidente, por razones de salud, y que estaba frustrado francamente porque cuando estamos planeando en una comida que nos hizo el favor Gustavo de invitarnos, estuvo él ahí, pero por razones de salud me dijo, no voy a poder asistir en esto, y me muero de ganas y todo, pero pues Alberto también fue un expresidente muy echado para adelante. Pues muchas gracias por su atención. Alberto Espinosa fue presidente entre 2012 y 2013, oriundo de la Ciudad de México. Alberto, por favor. Gracias, Gustavo. También mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo también le tengo un cariño muy especial a Monterrey. Aquí viví un tiempo y me dio mucho gusto saludar a muchos amigos, que yo no les digo viejos amigos, les digo qué jóvenes se ven, y me da mucho gusto verlos. Se mantienen bien. Bueno, pues a mí me toca vivir una etapa compleja en un año muy difícil, en el 2012 sobre todo, en donde después de 70 años de vivir bajo el gobierno de un solo partido, se inicia en el año 2000 la alternancia, y al final del 2012, cuando después de las elecciones, pues viene lamentablemente la entrada nuevamente del partido que decía que ellos sí sabían gobernar y que ellos sí sabían cómo sacar adelante al país. Y me toca vivir también una etapa coyuntural muy especial, porque después de muchos años en donde Coparmex había estado buscando la aprobación de muchas reformas, se presenta la coyuntura de la reforma laboral, en donde los actores que salían políticamente ya no tenían mayor riesgo, mayor costo, y los que entraban tenían mucho interés en sacarlas. Pero teníamos de por medio al sector sindical, que era, como siempre, un sector que se oponía a muchas cláusulas de una nueva ley del trabajo y anteponía pues otros intereses
y no quería, después de una gran gestión que ya se habían aprobado muchos de ellos, dar ese paso. Sin embargo, el apoyo del nuevo gobierno, el apoyo del anterior y la colaboración de los principales actores del sector empresarial en la gestión de las reformas, logramos finalmente, después de muchísimos años, que se aprobara la Ley Federal del Trabajo, que se diera un paso más hacia las demás reformas, y ya después, a raíz del inicio del nuevo gobierno del presidente Peña, pues ya sabemos, se da continuidad a esa gestión política que les da resultado y se logran 10 reformas más. Pero de las cosas que reflexionamos, sobre todo en ese año, con tanto trabajo político, con tanta gestión y después de una gran labor de que se aprobaran tantas reformas, el país queda al final del periodo del presidente Peña en manos de otro partido, y las consecuencias, en lugar de haber sido las grandes expectativas que se podían cumplir con esas reformas, nos damos cuenta que muchas de ellas prácticamente se mueren, algunas de ellas en lugar de avanzar retroceden, y lamentablemente ahora, con la situación que estamos viviendo, pues estamos no solamente en peligro de que esas se mueran, sino que vengan otras que nos lleven a un retroceso mayor en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Antes de compartir con ustedes algunas reflexiones, decirles que al igual de varios miembros del panel, yo también estoy muy contento de estar en Monterrey. Mis padres estudiaron aquí en Monterrey, yo nací aquí en Monterrey, mis 4 hijos estudiaron aquí en Monterrey, están estudiando algunos todavía, y ya uno de mis hijos ya está aquí, Gustavo, trabajando en Monterrey, así es que igual que Chacho, que Toño y desde luego los que son regiomontanos, muy ligado a esta ciudad. Déjenme compartirles que el jueves de la semana pasada celebramos nuestras asambleas en la Coparmex, nuestras asambleas anuales. Y en esas asambleas, por un lado, aprobamos nuestro plan estratégico quinquenal. Desde hace ya 35 años la Coparmex lleva a cabo cada 5 años un ejercicio de gran visión, y hemos aprobado este plan que normará, digamos, la ruta que seguirá nuestra confederación de aquí hacia 2023. También hemos hecho una reforma estatutaria de fondo, incluye distintos temas, pero probablemente lo más relevante, lo que quiero hoy referirme, es cuál es la lectura que estamos dando en nuestros órganos de gobierno sobre el contexto del país. Aquí ya se ha mencionado, digamos, los niveles que se tenían de algidez en la relación con los gobiernos en la época de Coco, y cómo después de muchas luchas, de grandes batallas que se dieron por la Coparmex y otros actores, llegamos a una transición que, aunque inacabada, nos ha vuelto a lo largo de 36 años un país evidentemente con más libertades, un país donde la economía de mercado, si no de manera definitiva y de todos los ámbitos, hoy está claramente asentada en el país, y también tenemos un país abierto, ya no cerrado al mundo como el que antes se tenía. Y menciono esto porque ahora, usted lo sabe muy bien, en la retórica desde el gobierno parecería que se nos plantea que estas épocas en las que Coco y sus predecesores les tocó dar las grandes batallas eran el paraíso terrenal. Esas épocas de el arriba y adelante y de la solución somos todos, ahora se nos pintan como que en ese momento todo hubiera estado bien en el país, y se pretende estigmatizar como que todo lo construido las siguientes 4 décadas en lo que ahora llama el presidente del periodo neoliberal hubiera sido una época de debacles para el país. El ejercicio que hemos hecho en la Coparmex es que esa narrativa, ese discurso no debe de ser el que permee en México, no debe ser la realidad que se nos esté planteando, porque eso nos puede conducir a una regresión después de una evolución que ha tenido ciertamente avances más rápidos, más lentos, pero que en lo esencial ha seguido a lo largo de los años una ruta para el desarrollo. Y por eso es que a nivel de nuestros estatutos hemos establecido 10 nuevas puntos de concentración que de alguna manera ya estaban expresados en nuestros principios y valores, pero que a resultas de los tiempos hoy lo hemos establecido como un mandato para todos los que tenemos una responsabilidad en la Coparmex. En primer término es defender la verdad. Parece algo esencial, algo obvio,
pero hoy si revisamos, uno de los principales problemas del país es que los sofismas, las mentiras, los datos incompletos parecerían que están normando buena parte del discurso oficial. En segundo término, hemos definido ser el organismo que defienda la libertad en todas sus manifestaciones. Parecería algo ya ganado, sin embargo, ustedes coincidirán conmigo que en los últimos meses vemos cómo lo mismo se ataca un medio de comunicación porque hace un señalamiento o a un organismo empresarial porque se atreve a disentir de una postura oficial. Si algo en este periodo de transición que mis colegas narraron se ganó paso a paso fue precisamente el tener la libertad, no solamente la libertad de emprender, sino la libertad en la educación, la libertad religiosa, el conjunto de libertades que hacen el México que hoy tenemos y que definitivamente tenemos hoy que defender. También hemos tomado como una de nuestras definiciones básicas exigir el respeto a la ley. Otra vez parecería algo obvio, sin embargo, desafortunadamente vemos como desde las instancias de gobierno, particularmente en el ámbito del gobierno federal, de manera cotidiana se pasa por encima de la legislación, por arriba de la propia Constitución, y esto va desde la cancelación de obras de infraestructura pública como el aeropuerto hasta la definición que deje de estar en vigor, por ejemplo, la reforma educativa. Así es que el respeto a la ley por nosotros los particulares, pero también por el gobierno, será desde ahora una de nuestras tareas fundamentales. También ha definido nuestra Asamblea el pugnar en mantener los principios de la democracia liberal. Hoy, como ocurría en las épocas de Coco, parecería que se quiere sobreponer al gran Estado por encima de los particulares, y en la Coparmex estamos convencidos de que la persona, su dignidad, la capacidad de cada uno para forjarse un destino debe estar por encima de este ente amorfo que a veces se pretende tenga una presencia omnipresente en todo lo que pasa en el país. También de manera muy importante nuestra Asamblea nos ha mandatado para que seamos celosos custodios de la vigencia del régimen republicano. Parece sencillo decirlo, pero tras este vocablo se engloban, por un lado, que exista una presidencia acotada, que no regresemos a una presidencia de la República prácticamente neoimperial, absoluta, despótica, en donde se concentren, como ocurría en el pasado, prácticamente todas las facultades sin ninguna restricción, sin ninguna limitación. También en esta defensa del régimen republicano subyace la idea de que tenemos que preservar los órganos autónomos y reguladores del Estado mexicano que a lo largo de muchas décadas se fueron construyendo y que paulatinamente trasladaron en materia de la democracia facultades de la presidencia hacia el INE, en materia económica hacia el Banco de México, en materia de cuentas nacionales hacia el INEGI, y así podríamos seguir la enumeración. Y estos órganos, como ustedes bien lo saben, hoy están siendo, como lo afirmaba Toño hace un momento, deconstruidos a pasos agigantados. Los ejemplos más evidentes los tenemos de luego en el caso del INE, que ya fue desaparecido, recientemente los ataques a la Coneval, o prácticamente dejar en esqueleto lo que fue la Comisión Reguladora de Energía. También subyace en esta idea de mantener el régimen republicano la importancia de mantener la independencia del poder legislativo, no solamente en su función primigenia de modificar, de formar leyes, sino también en esas otras funciones concurrentes igualmente importantes de orientar y de fiscalizar el gasto público, y en la función desde luego de concurrir con el Ejecutivo para que las designaciones más importantes que se realizan en el Estado mexicano, como los ministros de la Corte, como los altos funcionarios de Hacienda, como los comisionados de los órganos autónomos y reguladores, realmente se lleven a cabo estas designaciones de una manera colegiada, cada cual conforme lo marca la ley. Y desde luego también va en esta idea la necesidad de preservar a toda costa la autonomía, la independencia del Poder Judicial de la Federación. Ahora, cuando desde la presidencia se les llama corruptos a los jueces de distrito o a los ministros de la Corte porque en uso de sus facultades, ejerciendo la función jurisdiccional, conceden amparo, declaran inválidas alguna ley, nos parece que como siempre, pero como nunca antes, será fundamental mantener esta independencia del Poder Judicial, que como ustedes lo saben es el último dique que tenemos en un momento dado contra la arbitrariedad. También en esta Asamblea hemos definido
pugnar porque se preserve el, si ustedes quieren, incipiente, pero a final de cuentas naciente federalismo en el país. Bien lo saben ustedes que a partir de la reforma del artículo 115 constitucional, los municipios empezaron a ganar facultades, a partir del año 2000 los gobiernos estatales, y ahora lo que vemos es un proceso de reconcentración, un neocentralismo, para decirlo con toda claridad, que pretende concentrar en el ámbito federal absolutamente todas las facultades, absolutamente todos los recursos, y que usa como argumento la existencia de corrupción en los estados para tratar de concentrar a través de los superdelegados y otras figuras todas las facultades, insisto, y todos los recursos en el ámbito de la federación. También hemos decidido que tenemos que pugnar por la racionalidad en el ejercicio del poder público. Estos fueron pasos que se construyeron, esta tendencia a lo largo de 3 décadas para pasar del sofisma, de la improvisación, de la ocurrencia, a decisiones basadas en evidencia, en planeación, en visión de largo plazo. Esto que parece una cuestión meramente táctica es fundamental, porque hoy ciertamente podemos apreciar cómo los proyectos más importantes que pretende realizar el actual gobierno no están basados en el conocimiento, en el análisis, en los estudios, sino simplemente en los prejuicios personales, en las ocurrencias del momento, en alguna gira como nos tocó en su momento en las épocas que a Coco le tocó enfrentar. Entonces, esto que parecería básico, superado, hoy también lo estamos tomando como una de nuestras misiones fundamentales. Desde luego, defender a toda costa la economía de mercado, que no se regrese a estas pretensiones que se tuvieron en el pasado de tener un Estado queriéndole hacer de empresario. Y ya vemos desafortunadamente los primeros signos, cuando se le encomienda al ejército construir un aeropuerto, cuando se le encomienda conducir las pipas para conducir el combustible, cuando ahora se pretende conformar una empresa de telecomunicaciones del Estado mexicano que le compita a los particulares. Estos son signos, esperemos que no haya muchos más, pero que desde ahora tenemos que tomar la responsabilidad, que no tengamos una involución al proceso que afortunadamente ya habíamos dejado atrás. Desde luego también la importancia de mantener la apertura, la presencia y el liderazgo de México en el ámbito global. Hoy, ustedes saben, infortunadamente, México está dejando de tener presencia relevante en foros fundamentales para que el país tenga liderazgo, como el G20, en la OMC, en todo este conglomerado de instituciones donde se articulan las decisiones de largo plazo, y que si no tenemos una presencia continua de primer nivel, de cuando en cuando tiene que estar ahí el jefe del Ejecutivo. De otra manera, la participación del país se va volviendo marginal. Y desde luego hemos ratificado algo que desde siempre ha estado en el ADN de la Coparmex, la misión de la responsabilidad social. Porque si no reconocemos que el caldo de cultivo, la circunstancia que determinó lo que hoy padecemos fue precisamente las condiciones de pobreza extrema que ciertamente existen en lugares del país, si no hacemos cargo de contribuir a que esto se pueda ir atenuando paulatinamente, estas condiciones que derivaron el resultado que hoy conocemos, probablemente no podamos remediarlos. Así es que quería compartirles esta visión renovada de la Coparmex, que va a estar normando en los años por venir la acción de lo que estaremos realizando en la Confederación y nuestros sindicatos patronales en todo el país. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la parte que yo creo que es la más interesante de estas reuniones, que es la interacción, porque déjeme decir lo que se está documentando para nosotros, todas estas opiniones, porque pretendemos que de lo que aquí se diga nos permita en los siguientes meses hacer el tuning fino en dónde tiene que estar la Coparmex, en dónde no nos podemos ausentar, para que sea más pertinente la acción en lo nacional y desde luego en lo local. Les pido que quien quisiere formular alguna pregunta a alguno de los panelistas en particular o de manera general, aquí nos arreglaremos cómo ir respondiendo, lo haga. Lo que nos ha funcionado bien es preguntas cortas, respuestas no tan cortas, pero les pediría que fueran precisos en las preguntas. Reuniremos 3 o 4 de estas para que aquí las vayamos respondiendo. Adelante. Gracias. Manuel. Antes de que regresen las oficinas de allá de Coparmex Nacional a Monterrey, me gustaría hacer un comentario. Qué bueno que participemos en la 4ª transformación y en la 5ª y la que sea, pero no es posible aceptar que se desentierre el concepto de lucha de clases. Ese ya está desterrado, está enterrado.
ese le ha dado muchos perjuicios a la humanidad y sin dejar de participar, quizá tenemos que hacerlo con un moño negro que diga, oye, yo no estoy de acuerdo con esta nueva postura de lucha de creo que es muy peligrosa. Y simultáneamente reconocer a través de estos, porque me da mucho gusto constatar la pasión que todos ustedes tienen, independientemente de la capacidad y talentos. Necesitamos aceptar que hemos hecho errores y señalarlos y renovar espíritu de una mejor Coparmex que requiere una nueva ingeniería también quizá. Gracias. Si pueden pasar aquí el micrófono, por favorcito. Adelante. Me da mucho gusto constatar muchos años de lucha, de entrega, de pasión por el trabajo. Me da tristeza ver que no han sido suficientes, porque pues gracias a Dios vivimos una revolución en las urnas y con votos y no en las calles y con balas. Pero mi punto de reflexión es, yo no veo al empresariado unido. Veo a Coparmex firme, pero al empresariado lo veo disgregado, todavía pensando en que las componendas del pasado se pueden volver a manejar, y eso es muy malo para el país, porque si bien la Coparmex es una voz muy fuerte, no es la única, y bueno, pues yo creo que mi invitación es esa: ¿cómo hacer para que Coparmex junto con el demás empresariado organizado pueda trabajar para lo que todos queremos? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, para empezar a responder. A ver, pues empezamos por lo pronto, mientras otros se animan, otros valientes. ¿Alguien quiere responder estas preguntas aquí del panel? Gerardo. Bien, yo creo que resucitar ese espíritu no es lo adecuado, pero tenemos que profundizar en el tema de la armonización de las relaciones laborales y tomar la parte que nos corresponde desde el punto de vista de la responsabilidad social. Miren, las empresas en México todas tienen responsabilidad social, porque la responsabilidad social comienza por entregarle al cliente el producto de calidad en tiempo, con especificaciones. Eso es lo primero, no defraudar a nuestros consumidores. La segunda tiene que ver con nuestros empleados, pagarles de acuerdo a esa productividad que pudieran dar y condiciones y todo lo demás, y no pasar por alto que dependemos de ello. Hemos de una manera u otra pauperizado en muchas regiones del país el trabajo, ¿sí? Y esto pues está a evidencia de todos. La tercera pues es cumplir con nuestros proveedores, cumplir nuestros contratos, pagar a tiempo. La cuarta es pues hacerle caso al socio que nadie queremos, y cada vez que nos pide sus recursos como socio a través de los impuestos del gobierno, recordar que no son aportaciones al Estado, ¿sí? Son aportaciones al gobierno, porque cada vez que me dicen que voy a tener que dialogar con el Estado, me ponen en una situación de subordinación que no quiero vivir. Y entonces hablar con el gobierno, sí podemos hablar de tú a tú, porque el Estado lo conformamos la población, el gobierno, el territorio, la legislación, etcétera. Y la última, ser muy cumplidos con los compromisos que tenemos con nuestros accionistas. Si después de todo esto le queremos entrar a promover ecología, ayudar a asociaciones, etcétera, ojalá lo hagamos muy bien, y ojalá nos salgamos del esquema asistencial que nos ha marcado. Y bueno, el empresariado está lanzando el esfuerzo de la Fundación del Empresariado Mexicano, Fundemex, que tiene un esquema que por razones de tiempo no me da chance de platicar, pero es salirnos del esquema asistencial, incorporar al sector social, incorporarlo al mercado, y bajo un lema de que si queremos reducir la pobreza hay que generar riqueza. Seguiría Sí. Héctor, Toño y Alberto. Bien, yo creo que tenemos que reconocer, humildemente lo diría yo, algunos errores que hemos cometido. Desde mi punto de vista, los errores que hemos cometido es precisamente lo que se comentaba. Una iniciativa privada, en alguna forma no unida,
en donde hoy más que nunca necesitamos que esto ocurra. Y aquí es donde creo, como siempre lo hemos visto, que las crisis ayudan precisamente a hacer una reingeniería, como se decía, para tratar de ver cuáles son los problemas que están afectando a diferentes actividades del sector empresarial. Efectivamente, creo que ahora, si ustedes nos ponemos a ver rápidamente, ha venido una verdadera avalancha desde el punto de vista legislativo, en donde no cabe duda que hay un plan de gobierno perfectamente planeado y que nosotros no hemos sido lo suficientemente proactivos para poder estar respondiendo activamente a esto. Y digo esto porque lamentablemente hemos estado a la defensiva, nos hemos vuelto reactivos, no propositivos. Y hoy más que nunca necesitamos adelantarnos a lo que pueda venir, en donde no cabe duda que las circunstancias del tiempo actual, en donde se tiene todo un Congreso ganado, en donde están realmente pudiendo hacer muchas cosas que no le convienen al país, hay que decirlo con toda franqueza, realmente necesitamos un sector privado muy unido, muy responsable y muy proactivo. Gracias, Héctor Toño. Sí, yo coincido con José Rivero que no podemos volver a la lucha de clases, pero a mí lo que incluso tenemos que recordar que cuando nace Coparmex en el 29, pues si leemos los estatutos, en esa época que ya Federico nos narró que empezaba la lucha de clases, los totalitarismos, se habla de que obreros y patrones, porque ahora hablamos de empresarios y trabajadores, obreros y patrones, tienen que beneficiarse los dos mutuamente y tienen que luchar por el progreso del país. Entonces, en nuestro DNA de Coparmex viene ya desde entonces. Si nos estamos en esa época, pues era difícil hablar de esa manera, con esa claridad. Recordémoslo porque aquí nace Coparmex. Creo que no podemos aceptar ya lo de los fifís y los guairos y los no sé qué, todos somos mexicanos. Y entonces esa polarización tenemos definitivamente que luchar contra ella. Y yo diría que, y Monterrey no es ajeno a eso, tiene que haber iniciativas locales, iniciativas regionales, que se presione de las regiones al centro, ¿sí? No esperemos que de ahí arriba, ustedes nunca lo han esperado, que allá en la Ciudad de México o que allá se resuelvan las cosas, sino hay que partir de abajo hacia arriba, de las regiones hacia el centro, de lo local. Me parece, y con eso termino, que siendo muy sintéticos, los tres problemas que tenemos en México, que sí hay que reconocerlos, que es la inseguridad, la impunidad y la inequidad, que también es otro punto, y Monterrey también es precursora de el dar una serie de beneficios sociales a sus trabajadores. Creo que tenemos que entrar a otros esquemas de economía social y demás, como comentaba Gerardo Aranda. Y entonces, ante estas tres Cs de inseguridad, inequidad e impunidad, me parece que este gobierno está contestando con incompetencia, incoherencia e incertidumbre. Y a veces hasta me temo que a veces esa incompetencia no es tanta, sino es con intención, y esa incertidumbre a veces hasta me da la impresión que puede ser hasta medio provocada. Entonces me parece que sabiendo cuáles son los problemas reales, y por eso llegó un gobierno como el que llegó, yo creo que Monterrey una vez más puede ser líder y arrastrarnos para nuevas propuestas. Por cierto, yo estuve en Chipinque también poco. Gracias, Toño. Les pido a las personas que están manejando el tiempo si nos pueden poner 2 minutos aquí en las respuestas para no extendernos demasiado. No es dedicatoria, mi Alberto. No, fue al que habló antes, no al que sigue. Era para Toño. Bueno, entonces voy a tratar de ser muy breve. Hemos recogido muchas inquietudes y muchas preocupaciones en esta gira, que no son nuevas, pero que ahora, en esta oportunidad de diálogo que tenemos con todos los empresarios de Coparmex, pues nos damos cuenta y afirmamos que se nota y se siente preocupación, inquietud y sobre todo un deseo, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Y yo creo que hay mucha razón en pensar que si Coparmex está teniendo este rol, ¿qué está pasando con todos los demás?
¿Y qué debemos hacer para tener la fuerza que se necesita para incidir en lo que estas iniciativas que se están generando en el gobierno, las buenas pasen y las que no, que se queden? Y en ese sentido hemos estado proponiendo en esta gira que debemos unir a todas las organizaciones empresariales de las localidades, de los estados, pero integrar también a participar a las organizaciones de la sociedad, porque tenemos un rol como empresarios, pero también tenemos un rol como ciudadanos. Y en ese sentido hay mucho que hacer, pero no damos el paso. Y el paso es ahora sí participar, ponernos las mangas fuera y empezar a actuar precisamente con una verdadera estrategia orientada a que en el 2021 venga un equilibrio político y que se evite que esa tendencia hacia donde vamos pueda evitar que ese control político para la segunda parte de este gobierno pueda de alguna manera frenarse. De no hacerlo, sí estaríamos en un grave peligro. La línea es muy delgada y estamos en el momento más difícil. Y hoy podemos todavía estar platicando que hay un incipiente crecimiento en el país, pero de no actuar de una manera diferente hacia abajo ya estamos viendo, y eso es lo que no podemos permitir. Presidente, convoco a un trabajo ya organizado, a ponernos las pilas y no tener miedo y dejar la apatía a un lado. Si les parece, pasar a la segunda ronda, no me brinco a nadie, ¿no? A ver, Coco, pues derecho de antigüedad. No, gracias. 2 puntos. Uno, yo hablaba de que me saqué el tigre por la cola. Después de 4 años de gobierno de los señores que mencioné, Echevarría y López Portillo, habían avanzado ambos, uno por la vía del populismo, estatismo, y otro por la vía del estatismo, socialismo. Habían avanzado ambos en 4 años. Este señor que está ahorita tiene 8 meses o 10 meses y ha avanzado más de lo que avanzaron en 4 años. La concentración de poder, la sed de poder personal es muy peligrosa y a eso nos estamos enfrentando. Por eso es que no podemos esperar a que la sociedad reaccione porque se está viendo afectada. No, para cuando esté afectada ya fue muy tarde. Entonces, lo primero es darnos cuenta de que este avance es mucho más veloz, mucho más centralizante de lo que fueron aquellos. Y que por lo tanto no tenemos tiempo. Aquí hay 500 gentes y somos 500 líderes. De familia, hay que enseñar a los nietos las lecciones del pasado. De empresa, de sociedad, en diferentes asociaciones. Y como ciudadanos necesitamos participar. Los gobiernos no podemos dejarlos solos. Tampoco podemos confiarnos en la partidocracia. No, los que vamos a mandar somos los ciudadanos. Y más vale que echemos las redes y empecemos a recoger gente. Más vale que empecemos a hablar con nuestros obreros, que están amenazados, porque la presencia de Napoleón no les deja tranquilos a los líderes y de repente seremos socios de ellos, ¿verdad? Entonces, yo hago un llamado a tomar las riendas cada uno en asociaciones donde pertenezcamos, en familia, en escuela, en donde sea. No nos dejemos llevar, no perdamos tiempo. Antes de pasar a la siguiente ronda y aprovechando esta extraordinaria introducción de Coco, déjenme compartirles que para abordar este desafío, nuestros órganos de gobierno han definido afrontar 6 retos fundamentales, ya en la parte orgánica para hacer una mejor Coparmex. Número 1, tenemos un gran reto territorial. La Coparmex tiene hoy 65 centros empresariales,
más 19 delegaciones. Es decir, tenemos presencia en cerca de 84 ciudades y regiones del país. Lo que ha resuelto nuestro consejo es que en los próximos años tengamos al menos presencia en las principales 100 ciudades del país, donde se concentra una parte sustancial de la población. También nos han puesto como una de nuestras prioridades lo que denominamos el reto de la incidencia. Es decir, cómo pasar de los miles a los millones. Hoy que literalmente tenemos en la presidencia, y no es una cita mía, sino de alguien que trabaja muy cercano a él, a un peleador callejero, la Coparmex tiene que tener la capacidad para incidir en millones. De otra forma, será difícil que logre enfrentar esta andanada mediática de comunicación populista que está claramente permeando. Tenemos también el reto del liderazgo, y en esto déjenme brevemente hacer una pausa para señalarles que la iniciativa que se aprobó en nuestra Comisión Ejecutiva hace unos 4 o 5 meses, Alternativas por México, va precisamente en esa dirección. Lo que pretendemos es, así como lo hicieron los encapuchados de Chipinque, pero ahora en todo el país, identificar, potenciar y darle seguimiento a los líderes que ya están haciendo cosas en su comunidad. Tenemos cientos de personas que están trabajando por la seguridad pública, por la educación, por el desarrollo urbano, por las causas del medio ambiente y que por la filantropía, y que en muchas ocasiones, no obstante que ponen por delante pasión, tiempo, escasos recursos, la capacidad de incidir es limitada. Entonces aquí es que con el apoyo de varias instituciones de educación superior, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, pretendemos potenciar este esfuerzo para convertirlos en líderes de alto rendimiento, y que este proceso que hace algunas décadas se llevó a cabo aquí en Monterrey y que relató al principio de la charla Coco, pueda reproducirse en muchos lugares del país. Créanme, necesitamos que estos líderes no tengan nada más una existencia efímera o unas causas con logros limitados, y ahí estará el trabajo. También tenemos el reto de la vertebración, es decir, cómo logramos, y aquí la pregunta que hacía Manuel, que más organizaciones actúen y piensen como la Coparmex, cada cual en sus circunstancias, pero que no se agazapen ante esta acometida, porque lo ha dicho en varias ocasiones Toño, lo peor que nos puede pasar es la obediencia anticipada, la resignación o la sumisión ante esta andanada. A veces perdemos la capacidad de asombro porque son tantas cuestiones tan rápido todas las mañanas que parecería que se vuelven parte del paisaje cotidiano. Y desde luego, claro que sí, tenemos el reto de la contención, porque si no ponemos un freno a esas decisiones erráticas, a esta deconstrucción institucional, quién sabe cuánto pueda deshacerse el país en los próximos años. Y por eso es que en la Coparmex, conjuntamente con las organizaciones, ya hemos iniciado incluso acciones de litigio estratégico. Probablemente la que ha trascendido más hasta ahora es los amparos que estamos promoviendo en los temas del aeropuerto, el abandono de las obras del aeropuerto de Texcoco. Pero así como lo estamos haciendo en esto, y aunque nos acusen de sabotaje legal, tenemos que ejercer las acciones necesarias para que esta deconstrucción no pase prácticamente sin ningún límite, sin ninguna resistencia. Y tal vez lo más importante de todo, el reto del México ganador. Es decir, no permitir que ese relato de polarización de un país que teóricamente le ha ido muy mal en las últimas 4 décadas, como se nos dice, sea el que permee la población. Tenemos que convencer que la ruta que ha seguido el país en las últimas 4 décadas, para decirlo en términos generales, esa es la ruta que nos conviene, la ruta de la democracia, de las libertades, de la economía de mercado, de la democracia liberal. Ahí me parece que tendrá que estar muy presente, tal como estuvo hace 4 o 5 décadas, la acción de la Coparmex. Pasamos entonces a la siguiente ronda de preguntas. Creo que había una por este lado, ¿verdad? Y Mario allá atrás también. Sí. Y aquí en la mesa. Sí, así es. Soy Ramón de la Peña. Un consejo y una recomendación. Veo que el mensaje que tenemos aquí enfrente es todos por un México más justo, libre, próspero y en paz. Yo recomendaría añadir honesto. Todos por un México más justo, libre, próspero, honesto y en paz. Y la recomendación es que la Coparmex exija que existan consecuencias ante los actos de impunidad, corrupción e ilegalidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en México. Gracias, Ramón. Aquí atrásito Mario de Matamoros.
el tercer presidente más joven de la Confederación. Hay otros 2 más jóvenes. Adelante, Mario. Pues buenos días, muchas gracias a todos por las intervenciones, la verdad muy ilustrativo todo. Y mi comentario va en que para compartir la riqueza primero hay que generarla. Al parecer estamos viviendo en un México que se le está olvidando cómo generar la riqueza y solo quiere compartirla. Y para cumplir con esos objetivos modifican el artículo 25, fracción sexta de la ley de remuneraciones, aprueban la ley de extinción de dominio, renegocian contratos de proyectos ya terminados como el de Transcana del ducto. Entonces, estos cambios están afectando no nada más al empresariado del país, sino al desarrollo en sí. ¿Qué hacer ante esta compleja situación que estamos viviendo, verdad? Gracias, Mario. Creo que allá atrás, si vi otra mano levantada, perdón, con las luces de frente de repente no se ve muy bien. Allá atrás. Perdón, y acá en la mesa de enfrente. Y si quieren, con esa cerramos la segunda ronda. Adelante. Raúl Centeno. Primero, felicito al Presidium que nos ha contado una parte muy interesante de la historia. Han vivido la historia de México y al mismo tiempo, a ti en la presidencia, estamos creando historia. Hoy esta iniciativa que estás proponiendo, que se me hace interesantísima, es parte de construir esa historia. ¿Qué les pediría? Yo les pido 2 cosas. 1, veo muy pocos jóvenes. Ya hay muchas cabecitas blancas y muchos que ni siquiera cabello tienen en la cabeza, pero veo pocos jóvenes. Necesitamos más jóvenes comprometidos. Hay que invitarlos, qué bueno que hay una iniciativa con el tecnológico, etcétera. Ese concepto de liderazgo lo veo padrísimo. La segunda cosa que les pediría es, ayúdenos con lineamientos. ¿Cómo puedo, desde mi familia, mis amistades y todo, tener una estructura que me ayude a comunicar eso que sabemos que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo decirlo? Y poderlo llevar no solo a la familia, podemos llevarlo a la empresa, poderlo tener que no sea criticado o que sea bien planteado, el poderle decir yo a mis empleados, a mis trabajadores en todos los niveles, cómo quiero este México y cómo puede participar él, en vez de que se convierta en un contrincante, que se convierta en un aliado de nuestras ideas. Esas serían las propuestas. Muchas gracias. Y acá enfrente, sí, por favor. Ya. Acá, por favorcito. Adelante, Guillermo, por favor. Ahí está. Bueno, verdaderamente es preocupante que el gobierno federal se aboque ahora a acabar con el tripartismo. Y acabó con lo que establece la nueva Ley Federal de Trabajo en las juntas locales de conciliación y en la Junta Federal en la Ciudad de México. Pretende acabar con el tripartismo en el Infonavit, en el Seguro Social y en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que Coparmex en un momento dado gestione que esto no suceda. Sí. Una pregunta más y si quieren aquí les pido a mi... Más que una pregunta, a mí me gustaría ver que la Coparmex desarrollara una estrategia específica para tratar de educar al electorado para las futuras campañas electorales que hablaron en el 21, etcétera, usando las redes sociales. Yo creo que no estamos usando las redes sociales y es un arma poderosísima y muy económica. Si ustedes tuvieran un decálogo de lo que quieren cambiar en el pensamiento de todos los ciudadanos y a través de las redes sociales pudiéramos dar un golpe muy, muy fuerte. Gracias, Luis. Antes de hacer uso de la voz, déjame responderte. Justamente el 1 de julio lanzamos en la Coparmex una plataforma, les invito a que la sigan, está en todas las redes sociales, se llama Dices. El esfuerzo de comunicación a nivel profesional lo dirige Lázaro Ríos, que como ustedes saben fue director por 30 años de Reforma, y él con un equipo de profesionales precisamente ya está cotidianamente generando información para tener, digamos, la otra narrativa
cuando haya mentiras de aquel lado, acá estén los datos por delante. Estamos prácticamente apenas en el despegue de la plataforma, pero les invito para empezar porque estamos aquí, para que ya sea que utilicen, digamos, el propio internet, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todas las plataformas, todos los días ya estamos generando mensajes de comunicación. Sí, buenos días. Quisiera agregar una pregunta más. Acá estoy. Soy Héctor Cortés. Es que la luz acá no vemos más que sombras. Por acá, me muevo acá. Pues es una silueta. Adelante. Y grande, silueta grande. Buenos días. Mi nombre es Héctor Cortés, participo actualmente en la Comisión de Empresarios Jóvenes y quisiera hacer una aportación de los 58 presidentes que actualmente trabajan a nivel nacional, donde se está gestando un trabajo constante para la atracción de los empresarios jóvenes. Y mi pregunta va enfocada a todos los empresarios jóvenes que se están desarrollando, que hoy conforman al empresariado más grande que hay en México, que son las pequeñas y medianas empresas. Mi pregunta va más dirigida hacia cuál es la estrategia que se está generando para todos aquellos empresarios que todavía no son grandes empresarios, pero que sin duda alguna hoy representan la fuerza laboral más grande del país. ¿Qué estrategia se está planeando y generando para poder concentrar esta fuerza empresarial que está también ahí y que ha estado desatendida por muchos años? Muchas gracias. A veces las preguntas, yo siento acá arriba como que están esperando que de aquí salga alguien para adelante, un caudillo, y nos resuelva todas las broncas del país, un líder que nos conduzca al triunfo y al éxito. Y las cosas no son así. Los liderazgos, pues sí, tienen que ser de arriba para abajo y tiene que haber gente que proponga cosas, pero tienen que nacer también de abajo para arriba. Creo que la mejor manera de ejercer liderazgo es generando propuestas, generando presión, generando ideas en los lugares, en Monterrey, en Parral, en Chihuahua, en Veracruz, y que las cosas suban. Y eso es a veces más fuerte que lo que podemos hacer de arriba para abajo. Creo que la Coparmex está tratando de entender cómo hacer un rol de liderazgo más preponderante en la patria, pero eso no va a resolver las cosas. Necesitamos también los liderazgos locales. Yo creo que esa pinza puede ser muy poderosa. Dos puntos que me parecieron trascendentes. Uno, el de los empresarios jóvenes, el de la juventud, no nada más empresarios, el de los jóvenes, el contacto que necesitamos tener con ellos para platicar un poquito de historia, pero mucho más de lo que estamos viendo que está sucediendo. A mí esto me preocupa mucho. Necesitamos contar a esas gentes porque son las que van a cambiar al país, bajo liderazgos probablemente de gente mayor, pero estos son los que tienen la raíz de la sociedad. Y la otra, el punto que decía Guillermo, el tripartismo, que fue, no sé de quién lo creó o cuánto se creó, pero ciertamente tiene 40 años de lo que de existir o más. Sí era una base para que las fuerzas productivas se juntaron en la mesa y habláramos con el gobierno. Yo me acuerdo de un incidente en una negociación de salarios de aquellos emergentes que había cada rato, que llegamos a la mesa a negociar y Fidel Velázquez, antes de sentarse en la mesa, dice: ni crean que voy a dar un paso atrás. Así llegó. Y Jorge Sánchez Mejorada le dice: no, vamos a dar un paso atrás, un paso adelante y a lo mejor hasta bailamos. Entonces, yo a lo que voy es que ante estas amenazas, los que antes veíamos frente a la mesa a lo mejor están de nuestro lado, ¿verdad? Y necesitamos ampliarnos. Y decía de la persona que habló sobre los jóvenes son muy perceptivos a todo esto. No desconocen los problemas que están teniendo, pero sí desconocen la prisa que lleva este señor, a que ahora es presidente, y sí desconocen
el efecto que esto va a tener en la vida cotidiana, familiar y social de cada uno de nosotros. Ahí necesitamos trabajar mucho. Gracias, Jorge. Chacho. Sí, cómo no. Bueno, yo coincido en lo que aquí, las expresiones que han expresado, valga la redundancia. Varios de los objetivos de este esfuerzo que hemos hecho en la Coparmex, de la gira que estamos llevando a cabo en el país, es precisamente, primero, darles a conocer lo que pasó en la gestión de cada uno de nosotros, porque los jóvenes, muchos jóvenes no saben lo que vivimos en esas épocas. Y la otra es precisamente despertar la inquietud para que vaya diseminándose todo esto y que no seamos nada más la Coparmex, sino que salgan liderazgos en los diferentes puntos del país, de la sociedad civil, para estar nosotros también dando a conocer como mandantes que somos, porque somos los que generamos los impuestos, qué es lo que queremos de nuestro país. Y créanme que no son posiciones de golpeteo ni posiciones de ir en contra de todo. Yo creo que son posiciones nada más de lo que hemos venido forjando en los últimos años y que queremos nosotros que se respete lo que sí funciona y que no por atavismos empiecen a destruir algunas de los órganos de la sociedad civil que fuimos construyendo durante muchos años. Los jóvenes son clave, como ya se dijo, como ya dijo Coco. Los jóvenes son la clave. Nosotros, unos estaremos todavía trabajando muy duro, otros pues ya vamos de salida, pero los jóvenes son los que tienen que tomar la bandera y ponernos a trabajar como sociedad a través de los organismos empresariales, a través de las redes sociales que ahora son muy poderosas, como ya se mencionó. Yo creo que esta plataforma que describió Gustavo y de información, además de información, no solamente o sea, tiene todas las características para que vaya creciendo a través de las redes sociales y para que vaya teniendo más participación en la sociedad. Gracias, Chacho. Una pregunta final de Alfonso García. Bueno, dos, creo que ya hay una más. Bueno, pues ya, tres de una vez. Bueno, entonces les pido ser muy concretos en su pregunta para poder terminar a las 10, como estaba previsto, con una intervención de cierre de cada panelista. Adelante, Alfonso, por favor. Pues es muy sencillo. Yo creo que esto que se está armando y esta plataforma nos va a permitir el no llorar como niños lo que no supimos defender como hombres. Y yo creo que necesitamos ya todos los empresarios jóvenes o de la edad que tengamos participar. Y yo los invito a participar a todos en Coparmex, en asistir a las comisiones que enriquecen mucho en la Ciudad de México una vez al mes. Vamos a participar aquí local en Nuevo León, en Coparmex, en las actividades empresariales. Y yo considero que hay tres tipos de personas. Uno, que es la mayoría de que en este país hay, que no saben qué pasa, que tienen que mucha gente decirles qué está pasando porque no saben qué pasa. Otros que ven pasar las cosas y ya las, pues allá mi compadre que la arregle o ya llegó el abogado fulano. Y tercero, las gentes que hacen que pasen las cosas. Y yo creo que ustedes es ese grupo que durante años ha hecho que sucedan las cosas en México y que necesitamos revitalizarlo y empezar todos a hacer que las cosas pasen en nuestra familia, como bien dicen, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con la gente que nos ayuda en las empresas, nosotros en la comunidad, con nuestros amigos. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Y yo los felicito por este gran esfuerzo. Un aplauso para todos ustedes. Soy Ernesto Garza, vengo en representación del Centro Empresarial de Coahuila Sureste. Ayer tuvimos la sesión informativa a la que se invitó
un líder regional de uno de los sindicatos más fuertes de México. Y él hizo una presentación relacionada con las reformas laborales que se están dando. Y en algún momento, bueno, él dice, cambió totalmente el escenario, cambiaron totalmente las reglas del juego y tenemos que aprender a vivir con esto de una manera verdaderamente profesional. Y habla mucho ahí de la necesidad de estar más cerca de la empresa, que la empresa esté más cerca de los trabajadores, cosa que tradicionalmente no la decían así. Pero en el proceso comenta, dice, esto está gestionado allá con los primos del otro lado, de allá viene. Y tenemos que estar preparados para esto y para muchas cosas más. Yo sí pienso que la influencia externa es un factor muy importante. No sé qué tanto se esté tomando en cuenta en toda esta estrategia, pero si vemos que recientemente Estados Unidos exigió un nuevo tratado de aguas en el Golfo de México, que es uno de los yacimientos petrolíferos más importantes del mundo, en donde a través de ese acuerdo Estados Unidos pasa a tener derecho de explotar el 80% de ese yacimiento, y México se volteó al revés. A México le quedó creo que el 20%. Esto me lo confirmó un amigo mío que firmó él como senador ese acuerdo recientemente. Pero como eso está la reforma educativa que nos lleva, no sé si intencionalmente, pero creo que sí, a tener un pueblo ignorante, un pueblo muy manejable. Y muchos detalles más, yo tengo muchas anécdotas, muchos relacionados con este tema. Mi punto es que es muy compleja la situación actual, que amerita soluciones muy diferentes de las que tradicionalmente hemos manejado. Entonces, ¿qué tanto estamos tomando en cuenta este escenario? México está pagando 800,000 millones de pesos de puro servicio de la deuda por todos los latrocinios que ha habido y todo lo que se pueden imaginar. Entonces yo digo, es evidente que a través de diferentes estrategias, presiones, etcétera, los sindicatos, las empresas, etcétera, están poniendo medio de rodillas a los países como es México. Yo creo que tiene que meterse ese ingrediente en la solución que se está buscando. Perdón, nada más un último punto es, creo que esto se puede lograr solo convocando a todos los organismos empresariales, a las ONGs, etcétera. Por ahí se recibió un mensaje del exministro Blair de Inglaterra, en donde nos tacha de cobardes prácticamente. Ernesto, es apócrifo ese mensaje, por cierto. La siguiente pregunta, por favor. Les pido sea breve la pregunta porque con eso tenemos que concluir. Sí. Bueno, yo soy recién egresada del TEC de Monterrey de la carrera de Derecho, y algo que a mí me preocupa mucho es las iniciativas que se han presentado en el Senado recientemente en cuanto a la independencia del Poder Judicial Federal. Entonces mi pregunta va dirigida a qué acciones se van a hacer o se deben de hacer para preservar la independencia del Poder Judicial Federal, tomando en cuenta que el Poder Judicial Federal es el freno ante las decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo. Y mi segundo punto es, pues, ¿cómo podría yo participar, ¿no? Yo tengo una asociación civil entre las acciones que hago y me gustaría, pues, participar en alguno de los amparos o, pues, no sé si va a llegar a últimas instancias de activar la Carta Democrática ante la OEA o no sé. Muy bien, muy bien. Si me permiten, si quieren, gracias. Respondo a estas preguntas e iniciaremos inmediatamente después con la intervención de cierre de cada uno de mis colegas. ¿Podría agregar una pregunta más? Brevísimamente, por favor. Claro. Mi duda es, en corto, ¿por qué el presidente debería confiar en el INE para las siguientes elecciones cuando el INE fue creado en la época neoliberal y fue partícipe del fraude electoral del 2006? Cuando el nuevo partido es faro de moralidad, ¿por qué el mismo partido debería confiar en este organismo en lugar de ellos mismos hacer las siguientes elecciones? ¿Cómo podemos garantizar su independencia y su seguridad? Mire, yo disiento de su postura.
En Coparmex pensamos que los órganos autónomos y reguladores del Estado mexicano en lo esencial han cumplido con su cometido. Yo creo que la mejor prueba de que el INE es una institución confiable es que organizó las elecciones en las cuales el principal detractor del sistema pudo llegar por esas instituciones al poder. Me parece que hay una prueba inequívoca precisamente que funcionen, y nuestra visión es que la iniciativa que recientemente presentó el Grupo Parlamentario Morena va en la tendencia de deconstruir esa institución. Nosotros confiamos plenamente, nosotros confiamos plenamente en el papel que está llevando a cabo el INE para conducir esa transición democrática. La prueba es que realizamos en 2018 elecciones exitosas en todo el país, incluso ganando la mayoría de los escaños el partido de quien hoy nos gobierna. Entonces, si quiere, afuerita seguimos con el debate con muchísimo gusto. Me encanta escuchar que quiere participar. Ahorita, al final, con gusto platicamos, y aprovecho esa manifestación para decirles a todas las empresarias que las necesitamos en la Coparmex. Necesitamos muchas más empresarias participando en la reforma que se aprobó la semana pasada. Hemos asumido como una vocación institucional el que haya una participación creciente de hombres y mujeres en todas las posiciones de liderazgo orgánicas. Hemos evolucionado mucho en la Coparmex en eso. Hoy puedo decirles que 8 de 10 directores que hay en la Oficina Nacional son mujeres. El 70% de los directores y directoras de los centros empresariales son mujeres. Tenemos un 32% de consejeras nacionales. Nos falta, eso sí, bastante tramo por recorrer en el ámbito de las presidentas y los presidentes de los centros, pero estamos deseosos de tener más empresarias deseosas de participar. Así es que enhorabuena. Y en el caso del Poder Judicial, pues coincido con usted en la preocupación. El Poder Judicial, por definición, es el principal contrapeso institucional que existe en el Estado mexicano. Esa es su función, para eso existe la ley de amparo, las controversias constitucionales. Estamos vigilantes para que no se vulnere esa independencia. Nos preocupan las expresiones de descalificación que se han vuelto cotidianas desde la Presidencia de la República, y créanme, vamos a estar vigilantes dentro del Estado de Derecho para que pueda seguir cumpliendo esa función. Hoy no tenemos más que reconocimiento para la labor que ha realizado el Poder Judicial. Claro que tiene temas de corrupción que deben de mejorarse, pero en lo esencial me parece que está cumpliendo con su función constitucional. Dicho lo anterior, vamos a empezar acá por mi lado izquierdo, Alberto, con un mensaje de, digamos, de visión de futuro. ¿Qué mensaje le dejamos a los que han asistido el día de hoy? Adelante. Yo siento, igual que Coco Cuandró, el tiempo muy limitado y hay que trabajar en forma inmediata. Y hay varias inquietudes que aquí se pueden plasmar en responsabilidades específicas hacia ciertas comisiones, grupos de trabajo, comités, lo que sea necesario para la formación de líderes, para analizar todos los aspectos legislativos, para mover precisamente toda la serie de necesidades electorales que vamos a tener para el 2021, y que si no trabajamos en forma inmediata, organizada, definida, al costo que sea necesario, que nos tenga que sacar cierto recurso de donde sea, no vamos a poder caminar. Mi mensaje es, ya tenemos un gran diagnóstico, la problemática está a la vista, tenemos que ponernos a trabajar de inmediato. Gracias. Yo quisiera en estos momentos entrarle a algo que se comentó por acá. ¿Por qué hay otros organismos empresariales que no le entran a una posición de defensa de los valores que tenemos en Coparmex? No se trata de escoger entre colaborar con el gobierno o confrontarlo. Yo creo que esa no es la posición de Coparmex, ni ha sido nunca. No somos un partido de oposición para ir en contra de todo lo que diga el presidente. No. La Coparmex se ha caracterizado por que cuando hay decisiones de parte de las autoridades en un buen sentido para el país, las apoya con todo,
colaboramos con ellos con todo, y así ha sido la acción ahora en este gobierno y como presidente Gustavo. Pero no podemos, no encuentro la forma de colaborar nosotros para cómo ayudar a sepultar Texcoco, mandar nuestras maquinarias para acabar. ¿Vamos a poder colaborar con esta barbaridad? Pues no. Entonces, un poco esa disyuntiva que se ha planteado en el empresariado de que pues lleva poco tiempo, vamos a ver si colaborando y diciéndole que sí a todo, a ver si lo convencemos. No, hay cosas, bueno, ¿quién no puede estar de acuerdo con el combate a la corrupción? Por supuesto, pero queremos ver cosas concretas en el combate a la corrupción, que hemos visto todavía muy pocas. Queremos ver avance para mejorar el problema de la pobreza. Pues ¿quién no puede estar de acuerdo con ello? Pero queremos ver cosas concretas para que se avance en la pobreza, no regalando dinero. Entonces, yo creo que la posición de la Coparmex es esta. Yo creo que es muy firme, y los demás organismos empresariales y todos los empresarios, una vez que vean la racionalidad de las posiciones, se tendrán que ir sumando, y yo creo que a eso tenemos que esperar. No puedo dejar pasar este momento. Yo entré a Coparmex cuando José Luis Cuandró era presidente, y entré a la Coparmex cuando vi en los titulares de la prensa que los funcionarios del presidente Echeverría decían que eran unos traidores de la patria. Dije, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar apoyando a esos que están arriesgando su vida, están arriesgando su patrimonio, están arriesgando a su familia. Y me integré a la Coparmex yendo a una asamblea en Puerto Vallarta, ¿verdad? Yo pido un aplauso de pie al decano de los expresidentes de Coparmex que nos acompaña aquí, a José Luis Cuandró. Bien, pues yo creo que lo que nos queda es la corresponsabilidad. Somos corresponsables de lo que ha pasado, somos corresponsables de lo que está pasando, pero más que todo somos corresponsables de lo que va a pasar. Y dejar un pensamiento de Sabater en la relación de la sociedad con la política. Y Sabater nos decía, el político es aquel al que le mandamos mandar por un tiempo determinado. Acuérdense, por un tiempo determinado. Muchas gracias. Muchas gracias de veras por la hospitalidad de tenernos aquí en donde es la cuna de Coparmex. Y yo no quisiera que cruzáramos la puerta hacia afuera pensando que todo está perdido. México ha pasado por muchas crisis y todas, gracias a Dios, las hemos superado. Y esta que estamos viviendo nuevamente, estoy seguro de que lo vamos a hacer. Para eso se necesita definitivamente el que todos participemos activamente por el amor que nosotros tenemos a este país. Y con ello relacionaría rápidamente algunas cosas. Primera, necesitamos generar confianza entre los sectores. Si no existe la confianza, no podemos avanzar. Eso quiere decir políticas claras para que la inversión fluya. Segundo punto, verdaderamente vivir un Estado de Derecho que tanto hace falta en nuestro país. Tercer punto, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, porque el empleo es el único que puede sacar al país de la pobreza en donde desgraciadamente existen muchos de los lugares de nuestro país. Tercero o cuarto, no hemos hablado de la inseguridad. La inseguridad es un grave problema que estamos viviendo en todo el país y que necesitamos corregirla, y en esto tenemos un gran quehacer todos los ciudadanos, porque aquellas detenciones que se han tenido realmente han sido críticas, pero afortunadamente por estas denuncias se han capturado a los delitos.
se han capturado a los delincuentes. Perdón por el agua. Es que mi esposa dice que si no muevo las manos no estoy hablando. Pero y el último, quisiera dejarlos con algo que no podemos dejar de lado. Vamos a una nueva narrativa. Y esta nueva narrativa debe ser la siguiente: cambiar el ánimo de la gente y la percepción de México y de los mexicanos ante el mundo. Muchas gracias. Un último mensaje. Primero, gracias por tus palabras inmerecidas que me emocionaron mucho, la verdad. Pero yo quisiera decirles una cosa. El poder no es monolítico. No creamos que todos los morenistas son morenos. No, no es cierto. El poder tiene siempre fisuras. Cuando yo estuve en estas luchas de Echeverría y López Portillo, yo tuve entrevistas muy privadas con secretarios de Estado que diferían del señor y que decían, échenle, síganle echando, ese es el camino correcto para que cambie. Estamos en la misma circunstancia. El poder del señor no es monolítico, menos el de este. ¿Por qué? Porque es un conjunto de advenedizos que estaban hasta acá de los partidos políticos con razón. Entonces, de repente hay uno que dice, yo soy independiente, me voy. Pero no es cierto. Ya estamos viendo divisiones y luchas por el poder internas. Entonces, si algo tenemos que hacer es acercarnos a nuestra gente, acercarnos a nuestros líderes de nuestros negocios. Yo tengo pláticas con el líder de los trabajadores de la empresa con frecuencia. No están de acuerdo. No les gusta que a sus hijos les den 1,800 pesos mensuales porque pues el hijo de repente va y se las pone. Entonces, no todo esto es miel sobre hojuelas. Tenemos muchas fisuras en este nuevo estilo de mando que tenemos que trabajar, pero tenemos todos que trabajar. Líderes, todos somos líderes de nuestro pequeño ambiente o de nuestra gran empresa. Pero hay que trabajar, hay que hablar claro, hay que decir las cosas como son. Gracias. A mí me gusta cerrar con un mensaje de optimismo. México está mejor que antes. A pesar de la retórica que escuchamos todos los días de que los neoliberales le dieron la torre al país, los neoliberales no hicieron nada, ni para arreglarlo ni para descomponerlo, ni lo va a hacer el presidente actual. Miren, usemos una medida para ver si estamos mejor o peor. El promedio de vida de los mexicanos. Esto es en línea con un libro de Steve Pinker que se llama Enlightenment Now. Dice, el promedio de vida de la población en 1930 en México era de 33 años. Claro, había una guerra, pero vivíamos 33 años en promedio. Usemos 1950, que ya no había guerra ni nada, estábamos en paz. El promedio de vida era 46.7 años de edad, 46.7. En 2014 era 74 años de edad. Y bueno, pues eso pasa en gobiernos de la izquierda y la derecha y en medio, de atrás y de adelante. Ahora, ¿por qué vivimos más? ¿Porque los gobiernos hicieron cosas muy buenas? No, por la medicina, por la ciencia, por la limpieza del agua, el drenaje. Entonces hay progreso. Los años de educación básica en México, en 1900 el 77.7% de la población era analfabeta, en 2015 el 5%. Sí, las cifras pueden estar chuecas, pero la diferencia es cuántica. La mortalidad de madres al dar a luz, el gasto social se ha aumentado mucho, hay muchos avances en la democracia, las horas promedio de trabajo, pues en las empresas ahora se trabajan 8 horas. Entonces, estamos mejor y seguiremos mejor. Necesitamos hacer nosotros para que esa tendencia no se cambie, pero a pesar de cualquier gobierno, México está bien.
Bueno, pues primeramente agradecerles su hospitalidad al recibirnos aquí. Miren, a través de los últimos 50 años, el modelo de economía de mercado con responsabilidad social ha sido el que más pobres han sacado de la pobreza en todo el mundo. Han sacado más de 70 millones de habitantes en el planeta de las condiciones de pobreza. Y bueno, esto es en sentido de que la economía de mercado con responsabilidad social, la base es la generación de empleo. Y la generación de empleo es la mejor herramienta para combatir la pobreza. ¿Y quiénes generamos los empleos? Las empresas. Y las empresas se dan en base a la inversión. Y la inversión requiere de condiciones de certidumbre jurídica, seguridad física, seguridad patrimonial. Necesitamos, por supuesto, reforzar nuestro capital humano con más y mejor educación, con más y mejor salud, nuestro capital físico con más infraestructura, más escuelas, más hospitales, más carreteras. En fin, creo que todo esto nos lleva a que el empleo va a sacar de condiciones de pobreza a una persona y su familia que no tenía ni vivienda ni acceso a salud y que ahora puede tener hasta capacidad de compra y va a demandar más bienes y servicios, de nuestras empresas. Y al demandar más bienes y servicios de las empresas va a haber más crecimiento de las mismas y más generación de empleo. Y con esto podemos formar un círculo virtuoso de la economía. Eso es lo que hay que hacer entender a este gobierno, porque las señales que ha estado mandando desde la cancelación de Texcoco han sido de incertidumbre y el empleo ha caído, la inversión ha caído, el consumo ha caído en pocos meses, 7 meses. Entonces yo creo que ese es el mensaje que debemos de tener, no es una posición antagónica. Muchas gracias. Empecé hablando de mi cercanía con Monterrey en el pasado, pero va a seguir siendo actual porque mi hija es la jefa de pediatría del materno infantil y sus hijos son regiomontanos, o sea, mis nietos. Coparmex es principios y Coparmex es visión. Una visión que yo sintetizaría, bueno, no yo, tomando una frase de Fuentes Mares cuando habla sobre la historia de Monterrey, cuando habla de la fundación, del desarrollo y de la industria en esta ciudad, dice, son aquellos que dominan la técnica de adelantarse a los acontecimientos. Esa es la visión que tiene Coparmex. Y Coparmex tiene liderazgo, y ahí prefiero leer un poema que se refiere al liderazgo. Al poeta le da alegría por unos y le da tristeza por otros. La alegría de los que no abandonan la barca, aunque no abunde la pesca, aunque la mar esté brava. La tristeza por aquellos que al primer trueno se espantan y recogen sus redes por una nube que pasa. La alegría del que quiere ser cabeza de manada, aunque abrir senda es más duro que andar por senda marcada. La tristeza por esos que se conforman y callan, aunque les pongan al cuello un collar y una campana. Muchas gracias. Un mensaje para los jóvenes, muy breve. Recuerdo amigos míos entre los 18 y 23 años cuando teníamos el problema de las elecciones donde se robaban las urnas, se robaban los votos, ya había ganado el PRI elecciones, o más bien se las llevaba. Nuestra presencia en las casillas de los jóvenes preocupaban a los que estaban ahí presentes que tenían la intención de robar las urnas. En ese momento, en ese entonces, veíamos como algo imposible de poder ganar las elecciones y se dio. Yo creo que ahora tenemos muchos retos internos y externos en nuestras familias, en nuestras empresas, en el gobierno, que yo creo que con nuestra presencia, nuestra acción y nuestros resultados podemos ayudar a que esto cambie. Quiero invitarlos al encuentro empresarial que tenemos en noviembre, 6, 7 y 8 de noviembre, donde vamos a ahondar más en estos temas para poder lograr en este 90 aniversario de Coparmex
sentar las bases para un cambio para el bien de México. Muchas gracias.